es el drama. Las Venas Abiertas de América Latina y otros 25 libros del gran Eduardo Galeano con 10% de descuento. Consulte otras rebajas en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Ya estamos de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el magíster en Ciencia Política, académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. Querido Tomás, bienvenido, mucho gusto saludarte y muchas gracias como siempre por esta conversación. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, Yasna. Hola, Tomás. Oye, ¿cómo has visto que se precipitaron los acontecimientos para la formación del gabinete, con dos problemas importantes? Uno, que el Partido Nacional Libertario no va, y el otro, que Carter tampoco va para el Ministerio de Seguridad. Es como una antecrisis de gabinete. Es que ha sido complejo la del gabinete. Te faltó uno anterior, que fue la ida a Argentina, donde está posible sondeo de la posibilidad de que Daza pudiese venir a Chile, ¿no? Claro, ya son tres bajos. Ese me pareció el mayor problema. Yo creo que fue ir un presidente a buscar a otro. Me parece que bastaba otra manera de hacerlo. Bueno, sin embargo, así es lo que está. Lo que me llama la atención de todo esto, más que de otras cosas, es que un gran tema de campaña fue la seguridad. Y hasta el día de hoy, en los nombres que han trascendido, hoy día parece estar un ministerio ausente. Eso me llama la atención, de cómo se transformó en ser una prioridad en la campaña. Sin embargo, en esta configuración, yo sé que todavía falta, el presidente electo anunció que la próxima semana la entrega de los nombres, ¿no? Pero no ha habido no ha habido una figura clave o alguien preciso ahí que hubiese sido el representante de este tema. Eso es lo que a mí me extraña en esta configuración del gabinete respecto a ese tema en especial, ¿no? Indudablemente los nombres que han trascendido, de todos los nombres, ahora hablando del gabinete, de todos los nombres que han trascendido, pues hay algunos que sí, uno lo puede decir, han sido de alguna manera hechos con alteración. El propio presidente los han nombrado en ciertas reuniones o actos así específicos. Pero en general pareciera ser la configuración del gabinete no es una coalición política. Sí, y yo creo que es un gabinete en el cual se invita a ciertos partidos, ¿no? A estructurar esto más allá de aquellos que lo apoyaron en la segunda vuelta, ¿no? Y en esa estructura me parece que la dificultad o el problema que puede existir es que el exceso diría yo, de independientes puede ser un problema que siempre ha sido una tentación para las derechas, ¿no? Piñera en 2010 tuvo un gabinete que era de los técnicos y la gestión, y también tuvo problemas muy rápidamente en ese elemento. Y lo mismo en el siglo pasado, en los años 60 del siglo XX, ¿no? Jorge Alessandri, el gabinete de los gerentes, ¿no? Que también terminó en una dificultad y después transformando a otros en una coalición política. Lo digo porque el actual oficialismo, el presidente electo, que iba a ser oficialismo, no va a tener mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entonces, esa es una cuestión bien compleja para resolver en este elemento, ¿no? Y lo del Partido Nacional Libertario, bueno, yo diría que faltó mayor rigurosidad, diría yo, de parte del entorno del mandatario electo, para poder integrar al Partido Nacional Libertario a este gobierno, ¿no? Creo que era una parte de una pieza relevante, y me parece que ahí sí que es un problema propio. Efectivamente, claro, uno puede decir, mire, Kaiser ha actuado de cierta manera como Parisi en la segunda vuelta, ¿no? Transformándose en una figura más allá de aquello, una figura, un cierto protagonismo importante, ¿no? Pero a mí me parecía importante haber construido también este gabinete con la integración de este partido, más allá del número, ¿no?, que tenga de diputados o senadores. Pero Tomás, ¿tú lo ves como una falta de rigor o como una falta de voluntad o de interés, que prefirieron tener afuera al Partido Nacional Libertario?
Más allá de que puedan equivocarse a tu juicio, pero ¿tú lo ves como una expresión de una manera de entender el punto y cómo relacionarse con ello, o que se equivocaron en la forma de negociar? Yo creo que existía la voluntad de llegar, pero no hubo espacio, ¿no? No se le dio el espacio al Partido Nacional Libertario, más allá de las propias peticiones que pueda haber hecho, ¿no? Y eso es parte del diseño de este gabinete. Ahí tiene una responsabilidad el presidente electo de haber dejado sin, hasta ahora, ¿no? Porque esto a lo mejor puede cambiar hasta ahora, y el Partido Nacional Libertario ha declarado que no va a integrar el gobierno. Por lo tanto, me parece que ese es un error efectivamente del propio, porque faltó el diálogo, faltó la convicción de establecerlo así. Ahora, otra posibilidad es que no haya habido demasiado entusiasmo en las ofertas, porque de acuerdo a lo que se ha trascendido les ofrecieron un ministerio sectorial, que es minería, y que no haya habido demasiado entusiasmo justamente previendo que más bien se anticiparían a una crisis de gabinete ya estando con el gobierno en ejercicio, producto de cualquier diferencia que se podía prever, como por ejemplo que no se cumplieran o que no se siguiera al pie de la letra esta especie de petitorio que había hecho el Partido Nacional Libertario para integrar el gabinete, porque esto es una conversación que viene en tensión desde el comienzo. Sí, es probable que las aspiraciones de los partidos son siempre a tener la mayor cantidad de cargos y ojalá los mejores ministerios, ¿no? Pero eso no se cumple. Pero aquí creo que no se hizo un esfuerzo más allá, porque si el Partido Nacional Libertario puede haber tenido otras personas, ¿no? Incluso más allá de su candidato presidencial, que podrían haber colaborado dentro del gobierno, a lo mejor, o haber sido ministro o ministra en aquello. Yo creo que esa es la conversación que faltó respecto a eso. Y se centró básicamente en la figura de Kaiser, y que, claro, a lo mejor estaba viendo, él aspiraba a determinados ministerios, hasta el momento no ha trascendido cuáles, pero aspiraba a estar en algún ministerio, y por lo tanto yo creo que faltó ese diálogo para haberlo incorporado, esa mayor voluntad que es importante en la construcción de un gabinete, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el diseño de un equipo político muy partidario, y en cambio un gabinete más allá del equipo político del primer círculo, muy independiente, no daba mucho espacio a incorporar más partidos. De hecho, el Partido Republicano prácticamente, o sea, tiene algunos ministerios sectoriales, pero prácticamente nada. No está en el comité político, por ejemplo. Claro, vamos a ver si va a estar o no, ¿no? Todavía nos falta el ministro de Seguridad conocerlo, sabemos que podría ser. Y me parece que tampoco va a ser el ministro de Defensa que se estaba anunciando, ¿no? Me parece que ahí también van a haber cambios, y todavía no lo sabemos. Son dos áreas en las cuales todavía no hay certeza, diría yo, de cuáles van a ser quienes encabecen, ¿no? Efectivamente hay un comité político que aparece centrado en los partidos y en la actividad, pero los gabinetes son mucho más amplios que ese comité político, y las decisiones también a veces se requiere esa impronta en ciertos sectores. Entonces ahí veo una complejidad en la manera como se ha ordenado el gabinete, pero lo ordenaron de esa manera. No están estructurando una coalición, no está en su idea de formar una coalición. Me parece que eso ha quedado claro por parte del Partido Republicano. Ha incluido a los partidos que han decidido apoyar o apoyaron en la segunda vuelta respecto a su candidatura, y lo ha incorporado en algunos casos muy, muy específicos. Pero más allá de eso no ha visto mayor apertura política, más bien se está centrando en la idea de que la gestión frente al Estado en distintas figuras independientes va a ser relevante para las acciones. O también estamos viendo que puede ser que el presidente tenga una figuración todavía más relevante en el inicio del gobierno, siguiendo modelos parecidos, ¿no? Estoy mirando los modelos donde estas nuevas derechas han llegado, los presidentes ejercen casi una impronta que los lleva a estar en el día a día permanente, ¿no? Claro. Oye, solo para reafirmar el punto nomás, Tomás, que llama mucho la atención de que sea seguridad, como tú ya lo decías, un forado en este minuto, porque es la plataforma a través de la cual ganó la elección. Y es la primera demanda a la cual tiene que responder.
efectivamente. Por eso me llama la atención, digamos. Yo creo que aspiraban a que sea una carta republicana. Eso es lo que se aspiraba en esta configuración del comité político, en un diseño primero, que fuese un hombre del Partido Republicano. Y efectivamente esa persona no está, y Carter, efectivamente, el hoy día senador electo Carter, no ha aceptado incorporarse en aquello. Yo creo que por dos motivos. Uno, porque efectivamente es como un daño a la democracia, ¿no? Antes de ser un senador electo y que vaya a renunciar porque va a incluir un ministerio, bueno, el día de mañana otro va a renunciar porque mejor que salga el que salió segundo o tercero, o que lo nomine el partido, es una burla frente a los electores y a las personas que lo eligieron. Yo creo que ahí hay un punto. Y el segundo es que, claro, el alcalde Carter, hoy día senador electo, siempre ha tenido una aspiración de ser más allá, y aspiraciones presidenciales u otras, ¿no? Estar en la carrera política. Me parece que claro, dejar el Senado, donde tenía 8 años, básicamente para desarrollar su actividad política, y integrar un gabinete en que a lo mejor puede durar un año o menos, nadie sabe, ¿no? Probablemente eso, y salir mal de un gabinete, bueno, era un problema mayor todavía para el propio alcalde Carter, hoy día senador electo. Claro, pero uno se pregunta cómo no va a haber elenco en el caso de un partido que estructuró toda su campaña en torno a este tema. ¿Cómo no va a haber otra persona? Porque da la impresión de que el problema es que no tienen a alguien adecuado. Que no fuera propio del mundo republicano, de esta confianza en la cual se estructuró el programa, ¿no? Porque era hoy día el senador electo Carter, el senador Vial, y me parece que Basaletti, el otro que estaba ahí en y todos fueron electos, todos compitieron en el mundo parlamentario. Entonces, ahí se creó un vacío que efectivamente no lo miraron con rigurosidad, y hoy día están en ese problema, ¿no? Porque claro, ahí hay un tema menor, y me parece que también hay dificultades en quién va a ser el ministro de Defensa. Yo no creo que sea el que han nombrado. Fue cuestionado por formar parte del bufete de abogados de Pablo Rodríguez en el caso Riggs, incluso. En el caso Riggs en particular, por la defensa de Pinochet ahí. No, estoy hablando de que fuera ministro de Defensa, como estamos hablando de seguridad. Perdón. El caso del periodista. Sí, me parece que tampoco va a ser. Sí. Yo creo que ahí también, entonces, eso es lo que llama la atención, un tema de la seguridad que era primordial. Hoy día estamos viendo ese vacío en dos carteras que aparecen fundamentales, ¿no? Pero parece que la intención del gabinete se fue más bien por la construcción, yo diría, en el ámbito económico, de Hacienda y otros ministerios, más que en esta área. En los temas prioritarios. Tomás, en todo caso, este diseño de tener un comité político de 2 pesos pesados en los partidos de Chile Vamos, y un gabinete sectorial de independientes, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que es funcional a los planes del gobierno o lo ves complicado desde el punto de vista del trabajo parlamentario con los partidos políticos? El diseño me parece que uno puede tener dificultades. Yo creo que el problema es muchas veces en cómo, vamos a ver cómo estos otros independientes se insertan en el mundo político, porque esto no es propio solamente llegar y ser ministra o ministra de determinado sector, sino que cómo se insertan en este sistema político en que van a requerir esas coordinaciones, esas acciones, y eso va a tener fundamentalmente la capacidad que cada ministro tenga, ¿no? Ese puede ser una gran dificultad para el gobierno en este diseño. Ahora, me parece que está apostando nuevamente por un comité político con más peso en relación a los partidos, pero al mismo tiempo está apostando por un tema de gestión en los otros ministerios. Pero la política no es solo gestión. Entonces, ese es mi punto, que puede ser complejo en la configuración de este gabinete. ¿Cómo has visto al actual oficialismo, futura oposición, en esta crisis que se produjo derivada del fallo que absolvió a Claudio Crespo de los apremios ilegítimos a Gustavo Gatica? Bueno, yo creo que, para mí queda claro que aquí, sin entrar en lo que ha ocurrido en el oficialismo, yo creo que todavía no han hecho una clara mirada respecto del resultado electoral y cuáles fueron las causas de esta derrota, ¿no?
más bien han sido pequeños atisbos o mensajes u otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esto también dificulta, y este hecho al final yo creo que revela que no se creó una coalición política única. Después de 4 años fue imposible, y subsisten estas dos coaliciones que se incorporaron con todas las dificultades al comienzo del gobierno del presidente Boric. Subsisten estas dos coaliciones, y hay una disputa entonces más bien en los partidos de estas dos coaliciones por quién ejerce la hegemonía en ciertas áreas, y yo ahí veo la disputa básicamente entre 3 partidos, ¿no? Estoy hablando del Partido Socialista, del Frente Amplio y también el PC. Yo creo que ahí hay una gran disputa en las izquierdas por esa acción, y eso es lo que estamos develando, y me parece que eso es lo que vamos a ver probablemente en la próxima oposición, ¿no? Ahora, ser oposición es más fácil que ser gobierno, pero también la facilidad pierde cohesión, ¿no? En momentos más confortables, menos urgente estar juntos. Efectivamente, cuando se pierde el poder es mucho más difícil establecer cierto tipo de coaliciones, de diálogos, de alianzas, porque el poder de alguna manera te ayuda a sostener ciertos ámbitos de acción, ¿no? Pero al no tenerlo, sin duda aquí cada uno va buscando sus perspectivas, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el problema que hoy día queda desvelado a raíz de esta acción. Ahora, también uno puede decir, son tensiones propias, sí, son tensiones, pero que demuestran esas diferencias en el fondo, ¿no? En el fondo también hay mucho alegato detrás. Yo no veo que el partido esté tan... No tengo una visión muy disímil de lo que fue el fallo respecto a las otras fuerzas políticas, sino que el tema es que están tratando las otras fuerzas políticas de no hacerse cargo de algo que se aprobó en el Congreso y se fue aprobado por este gobierno, ¿no? Más allá de que cuánto no influyó la ley, ¿no es cierto?, en Naín Retamal en la decisión del fallo. Yo también ahí tengo mis dudas que no haya sido el pilar fundamental de ese fallo. Bueno, hay que leerlo, faltan meses todavía, ¿no? Claro. Pero el nivel de virulencia de la discusión revela que son cuentas que van más allá de la ley Naín Retamal, y de que son diferencias que no tienen que ver con una cosa puntual, sino que con una concepción mucho más profunda de lo que quieren cada uno, como tú ya lo insinuabas, ¿no? Sí, yo creo que es lo que vimos en las primarias oficialistas, ¿no? Con las candidaturas, ¿no? Fueron muy distintas la candidatura de Toá a la de Janet Jara y a la de Gonzalo Vinter. Y cada una fueron muy duras esas primarias porque se colocaron en escenarios muy distintos. Yo creo que eso reflejaba que habían visiones y concepciones políticas distintas de fondo que entraban en conflicto y que de alguna manera, claro, se resolvían por el poder, pero ahora cuando se está siendo más líquido el poder político respecto a esa coalición, vuelven a tensionarse y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo ahí estoy viendo, claro, una disputa básicamente por esa hegemonía en la oposición. Vamos a ver si tenemos una oposición. Yo creo que igual vamos a tener distintos tipos de oposiciones en el próximo gobierno, no solamente una, ¿no? ¿Y cómo ves la situación en particular del Partido Comunista? Hoy día Janet Jara hablaba de entre que reflexión, entre tomar un poco de distancia, etcétera, hasta la carta de los ministros del PC, del gobierno, que le envían al partido a propósito de Jadwe. Hay un mar ahí que se expresa como nunca antes tan públicamente respecto a las diferencias internas del PC. Sin duda, han habido diferencias, no se habían hecho con tanta publicidad, llamémoslo así. Generalmente el PC discute estas cuestiones internamente. Han salido a reflotar estas diferencias de enfoque. ¿Por qué? Porque están básicamente, me parece que el fondo es cómo se posiciona el futuro, ¿no? ¿Cuál es la evaluación del Partido Comunista del gobierno del presidente Boric? Yo creo que esa es la gran discusión de fondo, porque eso es lo que les proyecta el escenario futuro, ¿no? De alguna manera, la crítica profunda de Daniel Jadwe es decir que este gobierno no hizo nada respecto a aquello, ¿no? Y ahí se encuentra con las figuras del partido como Janet Jara o como los ministros comunistas, Bañuelos, Cataldo, etcétera, que están incorporados y tienen la lógica de haber contribuido como partido a ese escenario.
Eso me parece que esa es la discusión estratégica de fondo que está cruzando al partido en este momento, ¿no? Tomás, justo el gobierno estaba entrando en una campaña de su legado de los 1000 logros. Y bueno, está cerrando, está claramente en el ejercicio final. ¿Cómo ves tú el balance final a 2 meses, menos de 2 meses ya del término del ciclo Boric? Yo creo que el legado es una cuestión que es imposible que un gobierno lo instaure por sí mismo, ¿no? El legado es una cuestión que la ciudadanía, de cierta manera, reconoce respecto al gobierno sobre sus acciones, ¿no? Y eso se produce en el tiempo, como se va reconociendo ciertas cuestiones respecto a los presidentes, ¿no? Y me parece que los esfuerzos, claro, los esfuerzos por colocar ese legado, me parece que no van a dar fruto en lo inmediato. Probablemente el gran legado de este gobierno puede ser las pensiones, donde más a lo mejor les costó llegar, ¿no?, a todos los sectores políticos, porque a lo mejor en el tiempo se va a reconocer cómo se subieron las pensiones, ¿no? Y a lo mejor eso tiene un impacto mucho más fuerte en la ciudadanía que otros elementos. Entonces me parece que el legado es mucho más así, ¿no? Lo mismo, si uno mira hacia atrás, claro, la PGU también es un tema, pero alguien en ese momento estaba con la PGU, bueno, se le otorga a un determinado sector, por eso digo que el legado. Pero me parece lo que el gobierno intenta hacer es decir, mire, yo en esta derrota política sufrida en diciembre, acordémonos que muchos culpaban al gobierno de ser una parte relevante en esta acción. Y me parece que lo que intenta hacer el gobierno es decir, mire, aquí esta derrota no es propia y única del gobierno, ¿no?, sino que hay acciones, hay cuestiones que se hicieron, pero el fondo político es eso, ¿no? Decir, oiga, no es el gobierno el que llevó a esta derrota electoral. Son cuestiones mucho más complejas que esa, porque ese es el escenario en el cual uno puede proyectar el futuro, ¿no? Porque si uno dice, mire, el gobierno no hizo nada y es el culpable de una derrota electoral, bueno, es muy difícil reconstruir de ahí. Tomás Duval, como siempre, un gusto. Académico de la Universidad Autónoma, cientista político. Muchas gracias, como siempre, Tomás, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por la invitación, que estés muy bien. Chao, Tomás, que estés muy bien. Te quiero invitar a la Sala Máster. ¿Ya? Te cuento al tiro. ¿Qué me tienes? ¿Qué te tengo en la Sala Máster? Viene de nuestra Sala Máster Sin Balón